Un segundito, ya comparto la pantalla. Listo, buenas tardes para todos. Por favor, me confirman si me están escuchando bien. Yo te escucho Perfecto. bien. La profe Erika nos dejó en el chat el listado de asistencia. Por favor, lo llenamos. Es un gusto para mí saludar a los chicos en este espacio tan importante que son las web conferences del Diplomado de Acompañamiento Psicosocial en Escenario de Violencia. Las mismas se van a desarrollar idealmente pues en un espacio de 2 horas. Se realizarán entonces 4 webconferencias. Voy aquí a activar mi cámara para que me vean. Listo. Bueno, entonces, ay, pero esperen. Entonces, como les estaba contando, bueno, este es un espacio para que conversemos en cuanto a la conceptualización de los escenarios de violencia, para que hablemos de diversas temáticas como profesionales en psicología, ¿sí? En donde me están diciendo acá que se escucha muy mal, me dicen de Valledupar, todos me escuchan mal. No, profe, Yo te escucho bien. yo te estoy escuchando muy bien. Listo, listo. Entonces, bueno, voy a iniciar dándoles una conceptualización sobre la palabra violencia, ¿sí? Sobre el concepto de violencia, pues que finalmente es como el adorno que tiene el diplomado, ¿sí? En lo que nos vamos a formar y pues como que comprendamos sus orígenes, cómo se evalúa, pues, digamos, estos diversos tipos de violencia, sus consecuencias, todas las aristas que corresponden. En tanto el concepto que viene a ser cultural más que violento, y eso lo vamos a profundizar ahorita. Las personas que tengan dificultades de conexión probablemente sean las de ustedes, entonces por favor verifican, se acercan al modem para que me puedan escuchar bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. La OMS define como la violencia el uso deliberado de la fuerza física, ¿sí? O el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, contra un grupo, una comunidad, que causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Básicamente quiere decir que la violencia trae una intencionalidad, ¿sí? No se hace de forma involuntaria, se hace de forma deliberada, en donde se usa una supremacía sobre el otro, sea por poder, por fuerza física, o sea, yo estoy afectando directamente a ese otro, ¿sí? Así nos lo definió la OMS en el 2006. Entonces, ¿por qué traigo pues esta definición? Básicamente nosotros solemos confundir el término violencia con agresividad. Y es importante que tengamos muy presente que la violencia pasa a ser un tema cultural. Nosotros, cuando hablamos de términos de violencia, lo definimos a partir de lo que para mí, en mi subjetividad, en mi experiencia de vida, me agrede, me ofende. Entonces, por ejemplo, podrá ser una agresión para una persona en algún lugar del mundo que yo le llame gordo, ¿cierto? Le podrá ofender, podrá ser una palabra que le cause malestar, que sea algo difícil de digerir, ¿sí? Que le cause un daño por pequeño o grande que sea. Pero para algunas personas, por ejemplo, que se usará mucho acá en Colombia, decirle gordo o como decir como está de alentadito, como está de llenito, quiere decir que es una persona bien alimentada, con muy buenas posibilidades. Entonces, ese ejemplo así que podríamos llamarle sencillo para dar cuenta que la palabra violencia es cultural y subjetiva a la persona que está recibiendo esa expresión del entorno. Mientras que la agresividad entonces se referirá a la génesis que es innata, a esa impulsividad, a esa respuesta que tiene la persona ante una situación de ataque en la que se siente amenazado, en donde siente que hay una situación que le está causando una respuesta, llamémosla de estrés, que tiene que ser inmediata, que tiene que responder, y ante eso pues ataca con agresividad.
como le pasará, por ejemplo, a los animales cuando el otro le empieza a gruñir, o como le pasará al gato cuando se eriza, porque tiene alrededor alguna significará un daño para su integridad personal, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo claro esto, vamos a hablar de los diversos tipos de violencia. En el diplomado, pues tenemos un foco que ustedes ya lo habrán notado, en donde estamos hablando mucho sobre la violencia que sucedió en el país, con todas pues las situaciones del conflicto armado interno, que es el conflicto armado más antiguo del mundo. Pero digamos que las herramientas que nosotros les brindamos a ustedes les dará la posibilidad de explorar, obviamente de una forma diferente y mediante un diagnóstico diferencial adaptado a cada situación, la posibilidad de tener un buen tipo de intervención en las diversas formas de violencia. Entonces, las tipologías de violencia pueden ser físicas, sexuales, psíquicas o de privaciones o descuido. Y puede ser hacia mí, hacia el otro o hacia los demás. Me explico. Yo puedo hablar de violencia autoinfligida hacia mí cuando tengo un comportamiento suicida. Entonces, ese comportamiento suicida significa una violencia física hacia mí, una violencia psíquica hacia mí, porque tengo unos pensamientos peyorativos, de una visión tal vez desalentadora del mundo o de las cosas que me rodean, o un desespero. Y de privaciones o descuido, porque la situación suicida lo que hace es que me está cortando los recursos para yo poder sobrevivir, para yo poder tener las posibilidades básicas que implica el poder respirar o que mi sangre circule, porque pues, de acuerdo pues con las diversas formas que pueden suceder las situaciones suicidas, como también pueden ser las autolesiones, el famoso cutting. Entonces, el cutting, por ejemplo, también sucede mediante una violencia física que se origina en una violencia psíquica y que va a dar un descuido porque las personas se están afectando directamente y no están haciendo pues como una salvedad para recuperar esa lesión esa lesión física que están haciendo. Asimismo, cuando hablamos de la violencia interpersonal, entonces esa se va a referir familia o pareja, que es ahí ya nos cabe la violencia intrafamiliar, la violencia de género, cabrá también el tema del feminicidio, o está la violencia hacia su comunidad, que es, por ejemplo, las personas del colegio, los compañeros del colegio, cuando ocurren pues como este tipo de hechos fatídicos hacia las personas que digamos son relativamente cercanas o desconocidos que pues estaban en el lugar equivocado o con las personas equivocadas, o simplemente no tuvieron pues buena suerte en ese momento y lamentablemente les sucede las 1000 tragedias que pueden suceder pues y que ya somos testigos en este país, ¿sí? Y también está la violencia colectiva, que es una violencia más macro, que es cuando ya ocurren atentados o ataques, digámosle, entre países, las guerras mundiales, la violencia, que también pues cuando por ejemplo hacen privaciones a las libertades estatales de diversos países, o cuando existen situaciones que cohíben las posibilidades del otro. De hecho, en la misma situación que estamos pasando del COVID, podemos hablar de una violencia colectiva en algunos países debido a las privaciones para los recursos básicos debido a la pandemia, para dar cuenta pues de algún tipo de ejemplo. Sigo viendo muchos comentarios de que si puedo subir el tono de voz o acercar más el micrófono, chicos, el audio está bien. Por favor, verifiquen su conexión. Listo. Bueno, entonces continuemos. Ahora bien, ¿qué nos dice el modelo ecológico, que es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud sale con un informe de violencia, lo hace en el 2002, en donde habla de la violencia como un problema de salud pública. Todos los países, en mayor o menor medida, tienen problemas de violencia, ya sea individual, ya sea colectiva, ya sea de género, cualquier tipo de violencia, pero esto ya es un problema de salud pública mundial.
Lo que refiere la OMS es que nosotros como profesionales en salud debemos sesgarnos a este modelo de intervención ecológico, en donde no solo nos vamos a fijar en la forma individual o en las maneras que las personas tienen para percibir el mundo en cuanto al sí mismo, sino que también debemos tener alto impacto en sus diversas esferas de la vida cotidiana. Entonces, vamos a analizar el nivel individual, claramente. Tendremos que revisar todo lo biopsico de esa persona. Predisposiciones biológicas, temperamento, carácter, situaciones mentales, todo pues lo que tenga que ver con la psique de ese ser humano. Pero adicional, nosotros somos seres sociales, entonces será importante verificar cómo esa persona se desenvuelve a nivel relacional, en donde esas relaciones cercanas, círculos primarios, familia, tendrán o no algún tipo de impacto referente al cómo ese ser humano está recibiendo esa información agresiva, violenta del exterior. Asimismo, hay un nivel comunitario en donde hablamos del contexto. Esto es importantísimo, chicos, porque no será lo mismo la violencia aquí en Colombia que pase una situación como las que suele pasar aquí en Estados Unidos o en Finlandia o en China, ¿sí? Hay un contexto cultural que va a impactar de manera directa a las maneras en las que las personas perciben esas situaciones de violencia. Asimismo, hay un nivel social, que son las normas culturales o todos los niveles estatales que hablemos de situaciones socioeconómicas, situaciones geográficas, entre muchas otras, que van a impactar de forma macro, o sea, que no es únicamente con ese ser humano, sino que ya hay toda una sociedad envuelta hacia ese fenómeno de violencia y que va también a significar mayor o menor dificultad para encontrar esas estrategias de afrontamiento positivas o que van a generar una resiliencia que finalmente pues sería como el objetivo de nosotros a la hora de realizar intervención psicosocial, ¿sí? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, Bueno, profe, todo bien, vamos bien. gracias. Listo. Entonces, ¿cuáles serían las causas de la violencia? Nosotros, ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamientos? Ay, se me lengua la traba. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Estas teorías sociológicas, ya ustedes las habrán visto en algunos otros cursos, pero entonces, importante darle explicación desde este fenómeno. Vamos a hablar inicialmente de la indiferencia social y de la modernidad líquida. Sigmund Bauman tiene una teoría y varios libros bien interesantes para cuando lo puedan leer, que habla de las formas en las que nosotros nos vinculamos en este momento de modernidad. En donde para nosotros como seres humanos va a ser mucho más fácil no aferrarnos a ese otro, no responsabilizarnos por la emoción de ese otro, sino simplemente pues verlo como algo que es efímero, que fácil viene, fácil se va y hasta ahí. Entonces por eso le llama modernidad líquida. Intentemos agarrar un chorro de agua, es imposible. Asimismo, ve Bauman a la forma de relacionarnos nosotros con las personas. Sentimos a la persona como sentimos el chorro de agua, pero no lo tomamos, no nos responsabilizamos y así como llega fácil a nuestras manos, así se nos escurren entre los dedos y se va. Y así nos estamos comportando. Entonces, como fácil viene y fácil se va, a mí no me importa, porque vendrán más. Se nos vuelven personas, me disculpan la expresión, reciclables. Entonces, como fácil viene, fácil se va y llegará más, podré comportarme con indiferencia y al comportarme con indiferencia también podré comportarme de forma violenta porque se va a ir, porque vendrán más. Entonces, hay una conjunción ahí entre la ignorada, otro y de esa misma manera afectar de forma directa al otro. Asimismo, está entonces el pensamiento de masa, en donde Gustave Le Bon sostiene
que nosotros cuando estamos incluidos en un grupo social tendemos a comportarnos diferente a como estamos cuando estamos solitos. Entonces, será diferente el comportamiento de una persona cuando está en una barra brava al comportamiento de una persona cuando está solito en el estadio, ¿cierto? Será diferente el comportamiento de una persona cuando está enlistándose en un ejército o cuando está, digamos, siguiendo una ideología política a cuando está, digamos, en un momento de confrontación propia. De acuerdo con ese pensamiento de masa, podemos hablar, por ejemplo, de lo que pasó con los nazis, que ellos decían, es que yo estaba siguiendo órdenes, es que todo el mundo hacía lo mismo, es que yo nací en guerra y yo me presté para el ejército porque era lo que todo el mundo hacía. Y como todo el mundo lo hace, está bien hecho. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? De esa misma manera, pues entonces podría ser aprobado socialmente, podría verse incluso como positivo una situación violenta porque pues finalmente todo el mundo lo está haciendo, se normaliza. Eso lo vamos a ver más adelantico con Boris, la terminología de la normalización y de la normalización y la naturalización. Bueno, ahora, Durkheim habla de una ausencia de integración entre el Estado y el individuo. Resulta que el Estado tiene unos ideales maravillosos, no sé si ustedes sabían, de la Constitución de Colombia es de las constituciones mejores escritas del mundo. Los ideales están divinos, pero resulta que los ideales del individuo colombiano no siempre conversan con esa constitución. Eso para darles un ejemplo aquí en nuestro contexto. Pero finalmente esa es una teoría alemana, o sea, que se da aquí y se da en Alemania y se da en más países. Hay unos fundamentos estatales que son el ideal de esos países, pero hay unos fundamentos individuales que son de acuerdo a yo y mis coincidencias que no permiten que se integren, que no permiten que conversen y que de esa misma manera, como yo no entiendo esos ideales estatales y como el Estado no está acorde con lo que yo estoy necesitando, pues yo me voy en contra. Hay una contracultura, hay una rebeldía. Entonces, a partir de allí, debido a esa ausencia de integración, pues ocurrirán hechos violentos en aras de permear en el otro, ya sea del Estado al individuo, del individuo al Estado, esos fundamentos que son tan propios. Asimismo, como puede existir una ausencia entre el Estado y el individuo, también puede haber una ausencia en la estructura ideológica de nosotros como individuos. Entonces, aquí pasaría a ser que la persona no tenga bien estructurada su norma. No está estructurada la forma en la que esa persona se comporta en comunidad. No está estructurada la manera en la que se va a desenvolver de manera positiva o como se espera en esa cultura, por lo que no hay una cohesión entre lo estatal y lo normativo y lo que se manifiesta. Siguiendo entonces eso, también se podrá interpretar como un hecho violento que esa otra persona empiece a hacer lo que considera pertinente para ese solito sin que esté acorde con lo que la cultura o con lo que esa regulación estatal está esperando de él. Se encuentra también dentro de las teorías está la irresponsabilidad del Estado, en donde también pasará que el Estado genere la violencia que les hablaba ahorita, que es por ausencia. Entonces, como hay una ausencia estatal, como el Estado no está respondiendo por mí, como el Estado no me está garantizando a mí la seguridad que yo considero y me merezco, entonces yo voy a tomar por mis propias riendas lo que considero me va a garantizar a mí esa seguridad. Partiendo de allí, entonces empezaré a comportarme de una forma en la que probablemente para el otro sea violenta, como podrán surgir en los grupos paramilitares, ya que yo solito me voy a defender porque el otro no pudo hacerlo, porque el otro no logró que yo tuviera esas garantías. Y finalmente, en la teoría de Enrico Ferri y Garofalo,
Está la ineficacia de los procesos legislativos y judiciales, que va muy de la mano con lo que les venía hablando. Y es que cuando esos procesos legislativos no tienen resultados positivos, cuando esos procesos legislativos no son justos para la persona que está allí involucrada, pues la persona va a buscar la manera de encontrar justicia. Entonces, también de allí ocurrirán hechos violentos. Esas son algunas de las teorías sociológicas para las causas de la violencia. También existen algunas teorías neuropsicológicas o bioquímicas, pues que nos van a dar cuenta, por ejemplo, de las personas que tal vez no tengan desarrolladas sus neuronas espejo y se vuelven psicópatas, o están las personas que pues empiezan a desarrollar pensamientos de venganza debido a que tuvieron pues algunas situaciones en sus factores de crianza que les alteró la forma en la que ven el mundo, entre muchas otras, ¿sí? Esas ya serían pues como unas terminologías bioquímicas que serían muy del caso a caso, de acuerdo pues como con la situación específica de quien se estaría evaluando. Bueno. Entonces, de acuerdo, hablamos de las causas, hablemos ahora de cuáles serían los tipos de víctimas. Neumann habla de las víctimas individuales, que son pues cuando un hecho violento cae únicamente una persona. Hablemos, por ejemplo, de un feminicidio, ¿sí? Si hay un maltratador y hay una persona maltratada, esa es una víctima individual. Pero resulta que muchas veces, no, pues, realmente casi siempre, cuando una persona sufre violencia, no es esa la única víctima. También existen las víctimas violencia secundaria, esas víctimas que si bien no sufren el hecho violento de manera directa, también se afectan y también generan malestar debido al vínculo que los une con ese otro que fue violentado. Entonces de allí están las víctimas familiares. Ahora hablémonos cuando ocurre, por ejemplo, hay asesinatos seriales. Ahí ya se hablará entonces de víctimas colectivas, porque no solamente es un hecho violento aislado que está afectando a una persona en específico, sino que ya se empieza a ver un patrón de conducta que está afectando a una comunidad en específico. Ahí estoy hablando pues como yéndome al asesinato, pero eso también podría hablarse, por ejemplo, cuando ocurren las vacunas, cuando ocurren los robos, entre muchas otras formas de violencia que son muy típicas lamentablemente en Colombia. Ahora entonces se hablará de las víctimas de la sociedad, que es como ya hablando de un ente territorial grande a nivel país, que es cuando ya pues trasciende lo comunitario, trasciende las formas de integración de personas que conviven en una misma área y se va hacia lo estatal. Entonces, para hablar ahí ya podemos hablar del conflicto armado que hemos estado experimentando y que pues venimos conversando en el diplomado, en donde ya a nivel, en el terreno nacional se ha visto de una u otra manera la afectación. Y finalmente está la victimización supranacional, que ya es cuando ocurre a nivel mundial, como por ejemplo ocurre en las guerras mundiales, como por ejemplo ocurre cuando ocurren hechos que alteran, pues por ejemplo, digamos que algo que pudiera ser un tipo de violencia pudo ser la gran catástrofe económica de 1920, que fue una caída tremenda en la bolsa de Wall Street y con eso cayeron la economía de un montón de países. Y cuando cae la economía de un montón de países, pues también se afectan las dinámicas propias de sus habitantes. Los genocidios aplican, pero los genocidios aplican, digamos que a nivel sociedad, no tanto supranacional. Bueno, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia? Nosotros normalmente nos fijamos en las físicas. Nos quedamos con, es que si me agredieron a mí, pues me quedó morado, me quedó, no sé, esta marca. Y claro, están las consecuencias físicas, están las lesiones abdominales, están las quemaduras, las fracturas, los desgarros, la discapacidad, todo lo que nosotros podemos ver. Pero esa no va a ser la única consecuencia de la violencia. La violencia también tendrá problemas en nuestra salud mental. Una persona que ha sido víctima de la violencia podrá caer en el abuso del alcohol y drogas, podrá sufrir de depresión y de ansiedad.
algo que incluso pues suele salir posterior a cualquier hecho traumático sin que haya sido en repetidas ocasiones es el trastorno por estrés postraumático, que abarca una sintomatología amplia de alteraciones en los ciclos de sueño, que es lo que pues menciona más adelante, los trastornos de la alimentación, las deficiencias de la atención, la hiperactividad, pues todos estos comportamientos que se vuelven un poquito obsesivos, que son un poquito rumiantes. También está la ideación suicida, están las prácticas sexuales de riesgo, o sea, ya hay un montón de extremos de formas de ver la vida en donde ya la persona se empieza a tener un descuido del sí mismo o empieza a tener una anedonia, una desesperanza por sí mismo, por el mundo, por el futuro, que pues finalmente es como la trilogía que da Beck acerca de la depresión. Asimismo, la violencia también tendrá consecuencias en la salud sexual y reproductiva de sus víctimas. Hay situaciones de violencia como las violaciones que ocurren en embarazos involuntarios, o si digamos una persona estaba en embarazo y tuvo un hecho de violencia, pues probablemente va a tener complicaciones en su embarazo, posibles abortos, síndromes de dolor complejo, dolor pélvico, otras infecciones de transmisión sexual debido pues a esas prácticas sexuales de alto riesgo que hablábamos en los problemas de salud mental y de la conducta. Y también están entonces las posibilidades de enfermedades crónicas como la artritis, el asma, el cáncer, los trastornos cardiovasculares, diabetes, todas estas enfermedades que ocurren a partir de un exceso o a partir de unas emociones fuertes que se van despertando, ¿sí? Esas serían pues las consecuencias de la violencia. Esto es de una forma muy resumida, pero pues hablar que la violencia no solamente se va a experimentar en lo físico, sino que se va a experimentar en el cuerpo, porque cuando pues nosotros callamos, cuando nosotros reprimimos, el cuerpo inmediatamente se expresa. Entonces, bueno, ya aquí Boris tal vez tiene sonido. Parece que no. Jorge, ¿me puedes indicar si Boris está conectado? No, mira que no. No, no ha podido entrar. Vale, como... Voy a escribirle otra vez por acá, por el celular. Listo. Bueno, tenemos dudas hasta el momento sobre lo que Sí, venía conversando. eso. Los que quieran intervenir, alguna pregunta, sugerencia, aclaración, aporte. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Me habla alguien que el efecto Lucifer se podría incluir. ¿Me podrías contar cuál es el efecto Lucifer? O no sé si los compañeros lo conocen. No. Lucifer. Bueno, mientras me escriben lo del efecto Lucifer, contesto. ¿Se puede ser víctima del Estado? Sí, se puede ser víctima estatal. De hecho, es común las demandas al Estado em, por no cumplir con los requerimientos básicos de seguridad de la persona. Volvamos a la diapositiva en donde les hablaba de los tipos de violencia. Hay violencia por privaciones o descuido. Entonces podemos ser víctimas del Estado si tenemos privaciones o descuidos por parte de esa parte, pues cuando no se cumplen las garantías de los derechos básicos constitucionales que nos garantiza ese Estado. Las diapositivas, nosotros les enviamos la grabación del encuentro. Bueno, Carmen me pregunta sobre las víctimas de la sociedad y la victimización supranacional. Jessica, Hola. ¿ya escribieron sobre el efecto Lucifer? No, No, no lo no he veo nada. leído. Que la persona que preguntó, que nos Sí, diga
que nos cuente. sobre la moral, creo que es algo así, pero no sé exactamente qué es. Bueno, cuando nos hablaban sobre las víctimas supranacionales, por ejemplo, cuando ocurrieron las guerras mundiales, hay víctimas supranacionales, los tan llamados daños colaterales. Si bien las guerras mundiales inician por unas diferencias entre países, digamos, hablemos de la segunda, que fue la que más muertos y mayor gravedad tuvo. Esta se da debido pues a unas retaliaciones que quería causar Alemania porque había perdido en la primera. Inicialmente Alemania era el país que tenía la intención de pelear, pero finalmente las guerras mundiales terminaron juntando a un montón de países que si bien no tenían implicación directa, pues se fueron yendo debido a los intereses diplomáticos de los dirigentes del momento. Entonces, eh, unas víctimas supranacionales pudieran ser, por ejemplo, lo que pasó en las bombas de Hiroshima y Nagasaki, en donde para poder finalizar la guerra, pues o ese es el argumento que dieron, se envían esas bombas que acaban con millones de vidas y que no entienden de fronteras, ¿sí? Que se hacen de una forma agresiva y deliberada, más allá de que se fueran personas militares o que fueran civiles, ¿sí? Ah, bueno, aquí ya nos explicaron el efecto Lucifer. Uy, está larguito. Espérenme un segundito. Entonces dice que la persona de acuerdo, a ver, la vida en la prisión y la conducta, dependiendo del rol social o guardián o recluso, tenía atribuido, ya me acuerdo de ese experimento, sí lo he leído. Ok, entonces, el efecto Lucifer es cuando uno, digamos, se mete en el papel, que, que fue en ese experimento, que existían pues los presos, los guardianes y que ya después pues unas personas se sentían sobre un poder con el otro. Ese efecto va muy de la mano con lo que les estaba hablando sobre Gustave Le Bon, que habla de la psicología de las masas. Le Bon sostiene que nosotros nos sentiremos con mayor poder o con mayor posición sobre el otro en tanto la masa acepte ese comportamiento. El holocausto fue legal. El holocausto era totalmente legal en Alemania. O hablémonos, por ejemplo, de, bueno, es que este caso ustedes lo van a ver en el paso 4. Entonces no les voy a adelantar ese caso. Pero entonces hablémonos, por ejemplo, de cómo se comporta una persona en una barra brava. Cuando uno entra al estadio, no sé, pues ustedes han tenido la oportunidad de visitar un estadio. Si ustedes entran a un lugar donde se suelen hacer las personas que más alientan al equipo, ellos te van a decir, tienes que saltar, tienes que cantar, tienes que enojarte si te meten gol, pues no te lo van a decir de forma directa, pero mediante las formas implícitas de interacción de la masa, tú vas a notar que si tú no estás saltando, la gente te va a empezar a mirar como, ¿y por qué no estás saltando? O si tú no estás cantando, canta pues, hacele, valenta al equipo. Así tú empiezas a desarrollar un comportamiento que si tú estás solo en tu casa y empiezas a saltar y a gritar, pues tus familiares o amigos te van a ver como, bueno, ¿y a ti qué te pasó? Eso más o menos para explicar que cuando yo me encuentro con una masa, cuando yo me encuentro en un rol social determinante que está permitiendo que yo me desenvuelva bajo una posición de poder sobre el otro, pues, o bajo una posición agresiva, socialmente aceptada, me voy a sentir con el derecho de comportarme de esa manera. Y la educación moral, la ética que me pueda converger a mí como ser humano, pues va a pasar a un segundo plano en tanto voy a priorizar el comportamiento en masa, ¿sí? Carolina Forero habla de la migración de los venezolanos como un tipo de violencia colectiva, sí, efectivamente. Las formas de las privaciones o los descuidos del Estado lograron que hubiese un éxodo masivo de un país que en su momento fue muy rico y que les brindó una cantidad de recursos en su momento, pero que debido pues a situaciones administrativas, eh,
finalmente afectó de forma nacional y hasta podríamos hablar de supranacional porque también la migración afectó los países donde esas personas llegaron y ellos no sabían qué hacer con tanto migrante. No estoy diciendo que tener migrantes sea malo, estoy diciendo que llegaron en una cantidad abismal e inesperada en donde el país tampoco supo, el país receptor tampoco supo cómo administrar esa migración, ¿sí? Que también ocurre con los migrantes de Siria y en otros países pues que han tenido estos éxodos masivos. Boris todavía no llega. Bueno, parece No, que no. nada, ya le escribí por del grupo, el WhatsApp del grupo y nada, no Ok. contesta, está desconectado totalmente. Dice que ya está conectado, Lizeth, que si le puedes dar privilegios, por favor. Ah, ¿te contestó por el del grupo? Sí, Muestra, a ver, que no lo estaba viendo. Ah, sí, ya contestó. Ah, vale. Lisette, listo. Vamos entonces a continuar con Boris. Chicos, pues espero que les haya quedado claro el tema. Boris, si estás conectado, ¿podrías por favor alzar la manito? Él sí está conectado, compañera. Yo le estoy dando, ya, creo que ya. Puede, ya le activé el micrófono, creo. Hola, hola. Vamos a hacer nuevamente prueba de sonido a ver si se escucha bien, si se escucha ya bien. Se te escucha pasito, pero yo te entiendo, pero no sé si es porque tengo los audífonos fuertecitos. Sí, a ver, voy a intentar acercarme un poco más, tal vez. Dice, estás por ahí, nos ayudas con el profe Boris, por favor, para darle privilegios. Porque cada vez que le activo el micrófono, se les cierra. Nos ayudas, por favor, con él. Te lo agradecemos, gracias.
Dicen que ya está activado. Hola, hola, hola. Se escucha bajito todavía, ¿cierto? Sí, Boris, un poquito bajo. Intenta subir un poquito el Profe, yo tonito te de voz. escucho. Yo sí te escucho. Y acá están diciendo los chicos que se escucha mucho mejor, profe. Sí, Boris, yo creo que podemos comenzar. Sí, Adelante. estoy intentando subirle el... No, pero se te escucha bien. De Pasto a Santa Marta se escucha muy bien. Así que de allá para acá deben escuchar mucho mejor. Así que no te preocupes, profe. Voy a hacer una... Erika, ¿me confirmas entonces si se escucha mejor o está todavía así como Yo te digo? escucho bien, profe. Ahí está mejor. Un poquito Mira, mejor. Mónica te dice que se escucha bien. Aquí estoy viendo que está haciendo... Sí, Boris, en el chat nos confirman que te están escuchando bien. Podemos comenzar. Adelante. Ya. Jessica, ¿yo de acá puedo mover la presentación? No, yo te voy pasando la diapositiva. Ok. Un segundito, por favor. Bueno, ¿cómo está? Muy buenas noches para todos. Pedirles excusas como por estos momenticos de interrupción, por estas dificultades que a veces suelen pasar. Pues bueno, es muy grato poderles saludar a todos nuestros estudiantes del diplomado y pues darles así como todo ese impulso con el que estamos logrando desarrollar como estos primeros temas de reflexión. Pues el día de hoy es como contextualizar un poco como este primer recurso, estos primeros recursos que tienen que ver con el tema de la comprensión de la violencia, que es como lo acabamos de escuchar con la profesora Jessica, ¿cierto? Que nos va permitiendo abrir un poco esa primera perspectiva de por qué es importante ese estudio de la violencia en los contextos psicosociales. Y entender obviamente que detrás de estos fenómenos de violencia, pues hay toda una historia y todo un saber que es importante empezarlo a indagar, reconocer un poco cómo son esas teorías del vínculo, de hacernos preguntas sobre por qué en el término de las configuraciones sociales humanas siempre de alguna manera empieza a aparecer también esos fenómenos de violencia. Entonces, hacernos esa pregunta desde el orden de lo psicológico, desde el orden de lo interdisciplinario también con otros saberes, pues va a ser muy importante para entender un poco esos otros órdenes donde nosotros ya nos preguntamos un poco por los impactos de la violencia, ¿no? Entonces, lo que nos compartió la profe Jessica, pues es algo súper importante porque nos ayuda a entender eh, que hay unos sistemas de lectura de esas violencias, ¿cierto? Por ejemplo, recuerdo las teorías que nos exponía Jessica, que tienen que ver un poco de cómo vamos entendiendo los vínculos a nivel social, por ejemplo, con la teoría de Bauman, que tiene que ver un poco con esta reflexión importante que tiene que ver con el tema de la modernidad líquida, ¿cierto? Y cómo los vínculos ahora son más fluctuantes, son más móviles, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que son más móviles, son menos constantes, ¿no? Son menos rígidos, más
más fluctuantes, y eso genera también unas formas de movimiento de la sociedad, pero al mismo tiempo también unos impactos a nivel de la constitución de la subjetividad. Entonces, uno de los correlatos frente a una sociedad que está muy conectada, frente a una sociedad que está extremadamente comunicada a través de lo digital, pues resulta que el correlato a nivel psicosocial es que como los vínculos son tan efímeros, ¿cierto? Como lo que decía Bauman, pues hay un traslucimiento del orden de las diferentes soledades que pasan las diferentes sociedades humanas. Entonces, en diferentes contextos, esta excesiva digitalización que agúa un poco como estos vínculos que son importantes para la pervivencia de las culturas y las comunidades, pues también tiene que ver un poco con lo fácil que sucumbimos frente a los compromisos de pervivencia con el otro. Entonces, el sustrato y el costo social de eso, pues es como entender un poco como esa soledad colectiva también que aparece ahí como en la sociedad, ¿no? Entonces, hay muchas violencias que posiblemente tienen que ver un poco con esas nuevas formas de vinculación en las que estamos socialmente, y que un poco lo que nos compartía Jessica, pues nos ayuda un poco como a hacernos cantidad de preguntas sobre ese ejercicio. Y pues bueno, yo de hecho entendería que hay una invitación súper importante de hacer lectura de esto que nos recomienda la profe Jessica. Creo que, Jessica, hay un libro que se llama El amor líquido, ¿cierto? De Bauman. Está modernidad líquida y está amor líquido, ambos. Ambos textos, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, aquí dentro de las referencias que hemos dialogado con los profesores, si quieren hacerse un regalo especial para entender el tema de los vínculos, yo creo que esta perspectiva de Bauman nos va a generar un poco como muchos regalos a nivel de las comprensiones que vamos a tener de los fenómenos sociales, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a pasar en este momento como a un diálogo un poco más contextualizado en lo que tiene que ver ya eso que nos sugería el padre Javier Giraldo, que tiene que ver cómo nos acercamos desde lo psicosocial a esa etnografía del dolor psicosocial, ¿cierto? A esa epistemología del desarraigo, a entender un poco cómo esa relación y esa vivencia del duelo también puede ser un fenómeno vincular, ¿cierto? Que por eso decía el padre Javier Giraldo, se entiende el duelo también como algo psicosocial, ¿cierto? Y cómo las diferentes prácticas de cuidado que vamos ejerciendo en la sociedad sobre cómo nos cuidamos, por ejemplo, en los momentos de crisis, cómo nos cuidamos en los momentos de transición o en los momentos de duelo, pues son importantes para entender un poco como esas necesidades psicosociales profundas de la condición humana. Entonces, hoy vamos a compartirles algo que tiene que ver con como un poco como esa perspectiva del duelo y del cuidado, y vamos a abordar un tema que es inquietante y que es muy motivante para nosotros que estamos en el campo de lo psicosocial, que es los espacios no discursivos de la memoria. Entonces, los espacios no discursivos de la memoria es un texto es una referencia muy importante que viene a partir eh, de un grupo de la Universidad de Santo Tomás, un grupo de investigación, que toman los desarrollos de Gilles Vernil. Gilles Vernil es una persona que ha investigado mucho como este tema de la memoria. Y lo que ha encontrado Gilles Vernil, ¿cierto?, es fundamentalmente que la memoria no siempre opera en una racionalidad discursiva. Y esto, ¿por qué es importante entenderlo? Porque cuando nosotros le preguntamos a una sociedad sobre la verdad de los hechos de violencia, cuando le preguntamos a las víctimas, ¿cierto? Parte de ese proceso es recolectar los testimonios, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos de los espacios no discursivos de la memoria, lo que estamos intentando decir es que no todos los textos ni no todos los discursos que tienen las comunidades y las víctimas se manejan a nivel de un lugar discursivo, sino que hay otros textos que nosotros desde el campo de lo psicosocial pues estamos mucho más llamados a generar un poco como esa vinculación, ¿no? Me dicen un poco como lo de la activación de la cámara, les pido excusas porque justamente cuando activé la cámara del equipo fue que se me arruinó lo del tema del audio, entonces por eso tengo temor en activar la cámara justamente
para que no se me afecte más el audio, ¿cierto? Entonces, les pedimos un poco como excusas, pero sí me da un poquito como de riesgo el volverle a activar por eso, ¿cierto? Sin embargo, ahora hacemos un ensayo, si es que no, si es que no se afecta más el sonido. ¿Listo? Bueno, entonces, Jessica, ¿me ayudas con la diapositiva? Bueno, entonces, como les comentaba, entonces estas reflexiones aparecen con los desarrollos de Gilles Bernier, ¿cierto? Y que los está motivando el grupo de estudio de memoria de la Universidad de Santo Tomás, ¿no? Entonces, como les decía hace un momento, estos postulados que está trabajando desde este grupo de investigación es problematizar mucho la noción del testimonio, ¿sí? Es decir, como que el testimonio sea el referente máximo de la verdad, ¿no? Entonces, lo que vamos a reconocer es que en el contexto de ese desarraigo que sufren las personas cuando han padecido algún hecho difícil, pues hay otros registros que es importante tener en cuenta. ¿Listo? A ver, avanzamos un poquito en la siguiente. Listo, perfecto. Perfecto. Les pido un segundito. Voy a intentar, a ver, hacer un ejercicio, por favor. Jessica, activé la cámara, pero no sé si se activó el sonido. Ay, Boris, se te dañó el sonido. Va a tocar que dejes la cámara a un lado, Boris. Ya saqué la cámara. ¿Ya se arregló el sonido? Inmediatamente. Continuemos Sí. así. Ya lo vieron, muchachos. Sí, fue cuestión de segundos. Bueno, entonces les decía que estamos en esta reflexión sobre esto de los espacios no discursivos de la memoria. Y para eso, pues también vamos a invitarles a que puedan explorar un poco los planteamientos de Gil Kristeva, ¿no? Gil Kristeva es una psicoanalista semiótica, lingüística, que trabaja mucho sobre estos temas de la subjetividad, y ella nos ayuda a entender un poco como todo este proceso de todos esos textos que están ahí referentes un poco como a los momentos de afectaciones por violencia, ¿no? Entonces, miren lo interesante que nos dice Julia Kristeva. Julia Kristeva dice que en los momentos de violencia extrema, ¿cierto?, es importante entender que hay unos dolores no localizados, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa dolores no localizados? Significa que son esos dolores que tú no los puedes registrar como en dónde te está afectando, en dónde te está doliendo. Es como cuando usted siente un dolor, pero no sabe en qué parte del cuerpo le duele, ¿cierto? Jessica, regresamos a la anterior. Exacto. Entonces, los dolores no localizados son esas sensaciones de dolor que pueden estar vinculadas a nosotros mismos, pero que no sabemos en qué lugar de afectación realmente están, ¿cierto? Esos dolores no localizados, así como cuando tenemos un dolor que no podemos decir en qué parte del cuerpo nos duele, sucede también en la estructura psíquica, ¿cierto? Nuestra estructura psíquica
psíquica, a veces también siento dolores, pero ese sentir ese dolor no nos da una precisión en dónde lo estamos localizando. Entonces, Julia Cristeva nos dice que hay unos dolores no localizados, ¿cierto? Que es importante tenerlos en cuenta. Julia Cristeva también nos dice que hay unos dolores sociales. Esos dolores sociales son los dolores vinculares de los que nos hablaba el padre Javier Giraldo, ¿sí? Son esos dolores que de alguna manera se respiran en el orden de los contextos, en el orden de lo colectivo, ¿cierto? Y que generan unas atmósferas sociales donde la relación cotidiana de la gente, de las personas que han sufrido como hechos de violencia, por ejemplo, en cantidad de municipios de nuestro país, pues construyen una relación a partir de ese dolor social, ¿no? Entonces es como cuando ustedes van a un municipio y sienten que el municipio es alegre, ¿cierto? O que el municipio es una energía triste, ¿sí? Entonces, esas atmósferas que se van constituyendo a través de esos imaginarios, de esas afectaciones que a veces no son expresadas, también van construyendo modos de relación. Ahora, pensemos también que Julia Cristeva nos dice, también es importante entender que hay unos dolores imperceptibles. Estos dolores imperceptibles son muy importantes en el tema de entender las afectaciones del conflicto y la violencia porque se refiere a esos dolores donde la persona puede cargar un dolor, pero que la misma persona no es consciente que carga con ese dolor. Es un dolor donde el mismo sujeto no es consciente de que está atravesando como una experiencia y cargando con una experiencia y una historia dolorosa, ¿no? Entonces, son dolores imperceptibles que aunque parezca que estamos bien, cargamos en nuestra cotidianidad y eso también genera algún nivel de proceso de vinculación a partir de ese mismo ejercicio. Y también encontramos unos dolores que son transgeneracionales, ¿cierto? Esto tiene que ver un poco con esa necesidad de entender que son dolores que pueden viajar de una generación a otra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos un poco de la reflexión sobre la guerra y sobre los impactos fuertes que tiene la violencia, ¿cierto? Eso nos ayuda a entender que posiblemente los que más van a tener la responsabilidad y el trabajo difícil de reparar todos estos años de violencia van a ser nuestros nietos, ¿sí? Y nuestras generaciones venidas. A nivel de la transición familiar, ¿cierto? Hay dolores entonces que se entienden como transgeneracionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros a veces podemos cargar un dolor en nuestra vida familiar que es un dolor que tiene que ver, por ejemplo, con la participación de nuestros abuelos en hechos de violencia. Y eso marca las generaciones que vienen, y eso obviamente va a marcar un poco como la relación vital que va a tener en ese ejercicio, ¿no? Entonces, miren lo interesante que nos dice Julia Cristeva. Julia Cristeva nos dice, esos dolores no localizados, esos dolores sociales, esos dolores que son imperceptibles y transgeneracionales, nos van a exigir un tipo de acercamiento que es diferente al lenguaje. Y lo que nos propone Julia Cristeva es que ese acercamiento se hace a partir de una semiótica que no es lingüística. Semiótica se refiere a la capacidad de entender el código lingüístico, ¿cierto? A la capacidad de entender un poco los sentidos que hay detrás de las palabras. Entonces, el sentido de los textos, perdón. Entonces, entender, por ejemplo, que un silencio también es un texto, ¿cierto? Entonces, es un poco acercarnos a cómo vienen viajando toda esta serie de dolores de lo que nos habla Julia Cristeva, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos acercamos un poco a que los contextos puedan empezar a expresar todas estas relaciones de afectaciones, ¿cierto? Primero, no objetivar tanto la relación de testimonio y verdad, ¿sí? Que es algo como que lo encontramos muy vigente como en la política pública de atención a víctimas en estos momentos. Y lo que nos propone Cristeva es que debemos ampliar esa dimensión de comprensión y de escucha, ¿cierto? Hacia los otros textos que están en el contexto y que no necesariamente son discursivos. Entonces, avanzamos en la siguiente. Entonces, en el caso de Julia Cristeva, por ejemplo, ella nos hará un poco el sentido de que desde el proceso psicosocial, necesitamos entender un poco todas esas evocaciones que son de lo cotidiano, ¿sí? Que no son tanto del testimonio de un relato, sino que tienen que ver un poco más desde lo performático, ¿sí? Desde los textos que vamos actuando, desde las rutinas que vamos haciendo.
desde cómo los cuerpos se van situando un poco en esa rememoración del dolor, ¿sí? Cómo el cuerpo silencia un dolor, por ejemplo, o cómo el cuerpo lo explora un dolor a través de una psicomatización, ¿no? Entonces, el cuerpo también se nos vuelve un texto en el que nosotros como psicólogos debemos ayudar un poco como a esa canalización de expresión a través de qué es lo que eso dice un poco como sobre los hechos de transición, ¿no? Entonces, todas esas evocaciones, pues no necesariamente pueden ser evocadas desde una pregunta dirigida a las víctimas, ¿cierto? Entonces, normalmente el impacto psicosocial más fuerte que nosotros podemos aportar es cuando en una relación más distensionada, en una relación de compartir más espacios cotidianos con nuestros grupos familiares, con estas comunidades que han sido lastimadas por la violencia, esos momentos de dolores no localizados, esos dolores así sociales como los que hablamos anteriormente, empiezan a surgir pero de manera más espontánea, ¿sí? Entonces, parte del primer acercamiento psicosocial que nosotros vamos haciendo en esa epistemología del desarraigo es que debemos crear un poco las condiciones para que espontáneamente esos dolores empiecen a generar niveles de confianza para su expresión, ¿sí? Entonces, esa es la propuesta de los espacios neonarrativos de la memoria. Es que desde lo psicosocial nosotros podamos vincularnos a otros textos. Y son textos como más sensibles, ¿cierto? Porque son textos que están vinculados más a los cuerpos de los sobrevivientes. Son textos que están más asociados incluso a los sueños de los sobrevivientes. Son textos que están más vinculados a los gestos, a los silencios y a los afectos, ¿cierto? Entonces miren de toda esa cantidad de textos que están ahí y de alguna manera que han sido escritos también un poco por los impactos que las mismas comunidades han sentido frente a condiciones y hechos límites, ¿no? Entonces necesitamos trabajar un poco desde esa perspectiva. Entonces la invitación de Julia Kristeva, ¿cierto? Es que vamos un poco a reconocer esa textualidad colectiva, ¿cierto? Que no es tanto discursiva, sino que también es gestual y corporal. Listo, avanzamos en la siguiente. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué nos va a permitir entender esta relación con la verdad a partir de estos otros textos que están ahí en los contextos, ¿cierto? Es que encontramos una importancia significativa en reconocer que hay fragmentos de dolor que no se van a poder contar. Y eso es muy clave desde lo psicosocial, ¿cierto? Porque parte de nuestro trabajo, ¿cierto? Va a tener que ver con caminar con esos dolores psicosociales que están presentes en los contextos, ¿cierto? Pero no desde la pretensión de que todo lo del dolor va a ser contado, ¿cierto? De hecho, tenemos que ser muy respetuosos justamente porque a nivel de lo profesional nosotros tenemos que entender que no todo se va a poder contar, ¿cierto? Que no toda la verdad a nivel íntimo, a nivel de la subjetividad de la persona, va a poder expresarse a través del impacto que ha tenido la violencia, ¿cierto? Es como que si los seres humanos, frente a los hechos difíciles, apenas alcanzáramos como un tartamudeo de contar algunas cosas, ¿no? Pero necesitamos un poco desplazarnos y viajar un poco más allá de esa experiencia, ¿no? Y miren ahora sí cómo es de importante este tema de la problematización del testimonio, ¿sí? Entonces, el testimonio, de alguna manera, cuando entramos en esa cultura del testimonio judicial, nos dice que la función del testimonio es contar la verdad, ¿sí? Y resulta que en ese sentido de la verdad judicial, tenemos que entender otro tipo de verdad, que es la verdad vincular, que es la verdad subjetiva, ¿sí? Y entonces esos otros textos que nos convocan un poco más desde la cotidianidad de compartir con nuestras historias, es lo que nos va dando un poco como el tino, nos va dando como la pausa, nos va dando un poco como la cercanía, en donde nosotros podemos empezar a elaborar esas memorias que son más vinculares, ¿no? Listo, avanzamos en la siguiente. Bueno, entonces un poco como de síntesis de lo que nos decía Julia Kristeva, es que para tramitar nuestras pérdidas necesitamos entender que los duelos, ¿cierto? Necesitamos entender que las ausencias
viajan en otra semiótica distinta, ¿no? Esa otra semiótica distinta es importante nosotros reconocerla, es decir, que no todo está anclado a lo que la persona puede verbalizar, ¿no? Muy bien. Avanzamos entonces en la siguiente. Bueno, y en sintonía con un poco como con lo que estamos mencionando, es que quizás ustedes ya lo habrán intuido, que tiene que ver un poco con cómo nos posicionamos nosotros desde lo psicosocial al momento de escuchar el dolor de la gente, ¿sí? Parte de nuestra vocación va a tener que ver con esa acción, digamos, ¿no? Y quizás ustedes estarán de acuerdo ahorita, después de reflexionar sobre este campo, es que necesitamos construir una ética también de cómo vamos a escuchar esos dolores y cómo nos posicionamos nosotros en ellos, ¿sí? Entonces, en la diapositiva encontramos unas cercanías como muy claves. Entonces, ¿qué nos dice un poco la experiencia? ¿Cierto? Es que el vivir un dolor es parte constitutiva de la dignidad de las personas y de los colectivos, ¿cierto? Es decir, que es importante que las personas puedan vivir su dolor. La afectación psicosocial más fuerte, más difícil, ¿cierto? Es cuando la persona no tiene la posibilidad de vivir ese dolor por diferentes circunstancias y queda anclada como a un encapsulamiento que genera, por ejemplo, como esos dolores imperceptibles que pueden dañar un poco como a largo plazo, ¿no? Entonces, recordemos, para los seres humanos es bien importante que uno pueda vivir el dolor, porque cuando uno vive un dolor, ¿cierto? Está construyendo una relación también consigo mismo y con todo su contexto relacional. Entonces, parte de nuestra acción psicosocial va a tener que ver con devolverle a la gente la posibilidad de vivir sus dolores, ¿sí? Y aquí es distinto un poco entonces a la posición que nosotros nos hacemos, ¿cierto? Exacto. Entonces, por ejemplo, nos dice Mitchell, ¿cierto? Michelsen nos dice que es la dignidad de vivir el duelo, ¿sí? Y como quizás ustedes han visto en muchos documentales, muchos de los relatos de las comunidades que han sido afectadas es que ellos dicen, es que no hubo tiempo para el dolor, ¿cierto? Entonces, parte de ese principio de volver a dignificar un espacio para vivir el dolor, eso va a tener también que ver con esa importancia de lo psicosocial, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque el dolor es un portal que es muy íntimo y muy sagrado, eh, que necesita ser acompañado, ¿no? ¿Y cómo es acompañado y cómo es acogido? Pues normalmente eso moviliza una serie de recursos, ¿cierto? Una serie de recursos a nivel familiar, ¿cierto? Una serie de recursos a nivel comunitario, a nivel social, a nivel profesional, ¿sí? Entonces, lo importante es que estos dolores, más que explicados, sean acompañados, ¿no? Y en eso consistiría como una postura solidaria con ese dolor, ¿cierto? Una postura solidaria. Entonces, ¿de qué se trata? Es de que a nivel psicosocial, cuando el padre Giraldo nos decía, necesitamos construir una epistemología de ese dolor psicosocial, ¿cierto? Aquí encontramos una clave importante que nos dice que esos dolores sociales no los debemos instrumentalizar a nombre del cumplimiento de una norma, de la reparación o de las catarsis colectivas e individuales, ¿cierto? Entonces, necesitamos que estos dolores tengan su curso normal y propio y a su tiempo singular dentro de los contextos que necesitan desarrollarse, ¿no? Avanzamos en la siguiente, Jessica. Ok. Avancemos en la siguiente, por favor, Jessica. Avanzamos en la siguiente. Ajá. Avancemos en la siguiente, por favor. Siguiente. Ahora regresamos un poco sobre estas, pero quiero hacer el hilo con lo que vamos a mirar ahorita. Avanzamos en la siguiente. Ajá. Entonces, pensemos por ejemplo, en todo lo que se moviliza, comunitariamente, familiarmente, cuando hay una experiencia de duelo, ¿cierto? Pensemos
qué es lo que pasa dentro de un contexto familiar cuando hay la despedida de un ser querido que ha sido muy entrañable, ¿cierto? Automáticamente, todos los imaginarios más profundos de esa familia van a empezarse a movilizar en relación a ese tejido, ¿cierto? Entonces, es por eso que necesitamos entender un poco cómo es esa antropología del cuidado comunitario de esos duelos que están ahí presentes en los contextos, ¿no? Entonces, en la diapositiva vamos a entender un poco de cómo la cultura también va a ser una peregrinación simbólica, una peregrinación deseante, para, desde los secretos de la cultura, enseñarnos a caminar esos momentos difíciles de la existencia, ¿no? Y eso tiene como una premisa antropológica. La premisa es que los seres humanos no solamente nos vamos afirmando a través de la pertenencia que tenemos con el otro, ¿cierto? No solo nos afirmamos con las experiencias gratificantes de amor y de cuidado que los otros nos dan, ¿cierto? Sino que curiosamente los seres humanos también nos afirmamos fundamentalmente en las crisis más complejas de lo que vamos asumiendo dentro del camino, ¿sí? Entonces, nos afirmamos a partir de nuestras heridas, de esos huecos sorpresivos que cuando viene algo trágico nos sorprende y nos arroja como un universo de pérdidas. Entonces, el ser humano también se afirma ahí, ¿no? Entonces, ese movimiento antropológico de que los seres humanos empiezan a conocerse también colectivamente, comunitariamente, justamente en esas experiencias difíciles, es que donde más vamos a ver toda esa movilización de recursos comunitarios. Entonces, esto es importante porque cuando vamos a trabajar sobre mecanismos de afrontamiento colectivo frente a la violencia, frente a todas esas historias que hemos visto en el país, pues esto ya nos va a parecer un poco como más cercano y más familiar, ¿cierto? Porque vamos a entender por qué colectivamente necesitamos volver a acompañarnos desde lo comunitario, ¿no? Avanzamos en la siguiente. Ajá, perfecto. Entonces, decíamos que a eso nosotros le llamamos como una peregrinación deseante de la cultura, ¿cierto? Es que la cultura en sus dimensiones más profundas, ¿cierto? Es como que si la cultura tuviera los secretos que nos ayudan a entender de alguna manera cómo proceder en algunos momentos, ¿no? Entonces, a nivel colectivo, pues necesitamos ritualizar el tránsito de nuestros dolores y esa es una condición antropológica de la humanidad, ¿cierto? Entonces, cuando vivimos una experiencia compleja que nos marcó mucho, que nos marcó fuertemente, así sea de manera sorpresiva, por una catástrofe o por mucha violencia, curiosamente, lo que detona ese hecho de violencia es que el orden de lo simbólico de las personas que viven esa experiencia queda como fragmentada, como flotante. Es como que si quedaran pedacitos del orden de lo simbólico flotando en el aire, ¿cierto? Y de alguna manera tuviéramos la necesidad humana tan profunda de volver a esos lugares donde ocurrió eso terrible, donde necesitamos volver a peregrinar sobre esos espacios de dolor, ¿sí? Y como les decía hasta hace un momento, pues eso es como un movimiento como muy desde cada cultura, ¿cierto? Entonces, todos vamos a necesitar en algún momento volver a esos espacios donde sentimos como una marca tan fuerte y empezar a significar desde otros lugares, ¿sí? Entonces, necesitamos volver a esos espacios justamente para, uno, volvernos dignos de lo que pasó, ¿cierto? Y otro, pues para entender justamente que si hubo un hecho de injusticia, eso no debe volver a pasar, ¿no? Algunos ejemplos de lo que nos pasa eso cotidianamente, pues hay muchos, ¿cierto? Pero eh, ustedes habrán escuchado mucho como lo importante que es para las comunidades, para las asociaciones de víctimas en muchas regiones del país, en cómo ellas necesitan volver a esos espacios donde hubo una masacre o donde hubo un atentado, ¿cierto? Necesitan volver a esos espacios para sanear el territorio, ¿no? Sanear el territorio es volver a armonizar ese territorio, ¿cierto? De toda esa experiencia dolorosa de lo que ocurrió ahí, ¿sí? Este saneamiento del territorio posiblemente pues está como más vinculado como al tema de estos saberes tradicionales que tienen que ver con nuestras culturas ancestrales, ¿cierto? Que es una forma de resistencia frente a todos los hechos de violencia que viven en el territorio, ¿no?
Entonces, miren, hay muchos ejemplos, por ejemplo, de cómo nosotros vamos girando y circulando y gravitando en relación a las experiencias difíciles, ¿no? Pero no es gravitar y girar sobre esas experiencias difíciles simplemente para quedar flotando ahí, ¿cierto? Sino que volvemos a esos espacios, es justamente para que eso que quedó roto, volverlo nuevamente un texto, volverlo algún relato, volverlo alguna historia. Entonces, el relato que yo cuento a partir de volver a peregrinarse ese territorio, ya no es el mismo de el relato de la realidad como tal en sentido tácito, sino que es un relato donde yo estoy vinculado y comprometido con una inscripción de mi historia, ¿no? Y esa inscripción de mi historia hace que ese relato y ese texto que voy recogiendo pues sea diferente, ¿cierto? Porque es un texto donde yo me inscribo frente a un hecho de injusticia que ha ocurrido en muchos escenarios del país para poderle dar un sentido propio, ¿no? Entonces, de eso se trata, por ejemplo, de por qué los seres humanos necesitamos seguir adornando, por ejemplo, las tumbas de nuestros seres queridos, ¿cierto? Por más dolor que haya en la pérdida de un ser querido, pues parte como nosotros para recomponernos y reconstruirnos un poco a nivel simbólico, es volver a girar sobre esa ausencia y es cuidar nuestros epitafios, cuidar como nuestros relicarios, y eso hace parte un poco de la historia de nuestro país, ¿sí? Y hace parte de la historia de nuestro país porque hay una resistencia comunitaria y una defensa muy fuerte, por ejemplo, de las comunidades víctimas, es justamente de poder dignificar ese lugar de nuestros muertos que han vivido como, han caído como por situaciones complejas de la guerra, ¿no? Es volverles a dar un sentido a través de ese honrarles un lugar simbólico como de pervivencia también. Bueno, seguimos. Uh-huh. Entonces, de esta manera es lo que vamos entendiendo esta relación de lo que nos hablaba Martín Baró. Martín Baró nos hablaba un poco de que es tan necesario entender esta dimensión del trauma psicosocial, ¿cierto? Y lo que vamos viendo entonces es que esta dimensión de trauma psicosocial tiene un impacto vincular muy fuerte con el tema de la memoria colectiva, ¿sí? Entonces, todas las prácticas de reparación, todos los grupos de encuentro, todos los trabajos que hacemos en los barrios, en las comunidades, ¿cierto? De alguna manera es ganarle espacios de confianza para que ese trauma logre como un nivel de expresión, ¿no? Y es ahí entonces donde ganamos ese nivel de confianza para esa expresión, es donde podemos atestiguar, donde nosotros podemos revisar un poco como que eso realmente ocurre, es cuando un dolor social se transforma en un saber, ¿sí? Entonces, es como que si tuviéramos un umbral y entendiéramos que esos dolores no localizados, esos dolores sociales, esos dolores imperceptibles y transgeneracionales, ¿cierto? Los vamos a llevar a un espacio donde esos dolores no se vuelvan simplemente como marcas dolorosas, sino que se vuelvan saberes, ¿cierto? Entonces, miren esa frase tan interesante que nos dice en la diapositiva, que es pasar de esa posibilidad ética del dolor como un saber, ¿sí? Es viajar del dolor a la posibilidad de una memoria curativa. Entonces, miren que estamos haciendo como un viaje importante. Primero, de entender lo importante de dignificar el dolor del otro, ¿cierto? Segundo, entender que ese dolor del otro no todo se va a poder relatar en términos de expresión discursiva, ¿cierto? Y que de ese dolor hay una posibilidad ética de llevarlo a un saber, ya sea una memoria curativa. Uh-huh. Seguimos en la siguiente. Bueno, y esto entonces hace eco con lo que hablábamos la vez anterior. Entonces, pues, ¿qué sucede cuando no encontramos espacio, ¿cierto?, para labrar esos dolores que son subjetivos, históricos y culturales, ¿sí? Entonces, pensemos en todo lo que nos ha pasado en Colombia, ¿sí? En todo lo que ha pasado como en todas estas décadas de conflicto, ¿cierto? Entonces, las huellas de la violencia, pues, están ahí presentes. Es decir, aunque haya un acuerdo de paz, aunque haya un proceso de negociación, pues resulta que los impactos perviven. Y esos impactos de la violencia pues van a estar en el plano de las comunidades, van a estar en el plano de las familias que han sido afectadas. Y esas afectaciones
pues si se quedan ahí simplemente y nadie como que tiene una preocupación real un poco sobre cómo están caminando las comunidades esas experiencias, pues va a ser como un poco más complejo, ¿sí? Muchos colectivos, por ejemplo, de trabajo, de asociaciones de víctimas, cuando se preguntaban por el tema de la verdad, ¿cierto? Era bien interesante porque cuando se hizo una consulta respecto de cuál era la verdad que las comunidades necesitaban en estos hechos de victimización tan fuertes, las mujeres decían, por ejemplo, algo así como que necesitamos una verdad que nos ayude a reconstruirnos, ¿sí? Entonces, miren, ya no es una verdad simplemente para mirar a los responsables, ¿cierto? Entonces, necesitamos también una verdad que nos ayude a reconstruirnos nosotros, porque esto se quedó anclado acá. Esto se quedó anclado aquí en los vínculos con el barrio, esto se quedó aquí anclado con los problemas entre vecinos, esto se quedó anclado aquí como en los proyectos de vida de las comunidades, esto quedó atrancado, ¿sí? Entonces, la verdad que necesitamos es una verdad eh, importantísima en tanto nos permita reconstruirnos, ¿cierto? Entonces, necesitamos la verdad, que la verdad sea un umbral simbólico importante de pervivencia, ¿cierto? No solamente necesitamos la verdad del testimonio, no solamente necesitamos la verdad que objetivice como lo que sucedió, ¿cierto? Sino necesitamos una verdad que nos repare, ¿sí? Una verdad reparadora. Y parte un poco respondiendo a la pregunta, pues nos va a tener que ver con lo que ya hablábamos en la teleconferencia anterior, ¿cierto? Y es que los siniestros retornan y los duelos se eternizan. Entonces, el gran riesgo que tenemos en nuestro país, en todos los territorios, en tantas dimensiones, es que muchas de esas narrativas, de esa geografía de silencios, de ausencias que están ahí presentes, se puede quedar petrificada. Y al quedar petrificada, pues es muy susceptible de que se generen nuevas formas de violencia, ¿no? Perfecto, muy bien. Avanzamos en la siguiente. Perfecto. Listo. Entonces, aquí es invitarles un poco como para reconocer otros procesos similares, ¿cierto? Que tienen que ver con de cómo los impactos de las violencias por conflicto armado, pues marcan la vida de como la vida tan fuerte en las comunidades que eso puede quedar como en un proceso transgeneracional, ¿cierto? Entonces, pues les invitamos un poco a que ustedes puedan reconocer la experiencia de esta asociación, que es Pandewa, es una asociación de víctimas de conflicto en Guatemala, ¿sí? Y pues la experiencia yo haber reconocido un poco la experiencia de esta asociación tiene que ver por un anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud, donde miró que los impactos de la violencia de hace más de 30 años en Centroamérica habían generado un problema de salud pública. Es decir, que el drama de los desaparecidos, ¿sí? El drama de los desaparecidos que llevaba más de 30 años en Guatemala, se había estallado en cantidad de impactos dentro de la salud pública. ¿Qué significaba esos impactos? Es decir, que ya eran a un orden de salud pública, era la desorientación de las familias, la desorientación de los niños, la desorientación de todo un conjunto de la sociedad, porque todo ese drama y esas deudas simbólicas con los desaparecidos no se habían desarrollado. Y como no se habían desarrollado, pues habían generado como una serie de afectaciones psicosociales tan importantes que llevó a la Organización Mundial de la Salud a establecer un límite de acción sobre esa memoria de los desaparecidos, porque justamente ahí lo que ocurrió es una afectación tan profunda que ya afectó la salud pública, ¿no? Ustedes saben que para que la Organización Mundial de la Salud señale algo como un drama de violencia de preocupación pública, pues es realmente cuando ya es algo muy dramático, digamos, ¿no? Es decir, cuando algo afecta casi todo el tejido como social, donde ya no era solamente el caso de algunas familias o el caso de algunas asociaciones, sino que ya era en el conjunto mismo, en la relación pública de todos los ciudadanos, donde había este impacto. Y ustedes en la diapositiva miran justamente una
una imagen que para nosotros es muy diciente, ¿cierto? Y pues bueno, voy a contarles rápidamente de qué se trata. Es eh, eh, pues un, eh, un proceso simbólico muy importante para muchas familias que perdieron a sus familiares hace mucho tiempo, porque eh, dentro de los programas de búsqueda de personas desaparecidas, ¿cierto? En Centroamérica hay muchos vacíos y todavía hay muchas falencias judiciales en ese sentido, ¿cierto? Es decir, hay escenarios de desaparición de más de 200 personas y en una impunidad terrible dentro del mismo Estado, ¿no? Y bueno, entonces lo que sucedió es que para las familias empezaron a, dentro de las investigaciones que se empezaron a desarrollar, dentro de una comunidad aparece como la indagación de que las personas que fueron desaparecidas fueron enterradas en una guarnición militar. Y esa guarnición militar pues opera desde hace 30, o sea, desde ese entonces ya tiene otra función, pero digamos que sigue siendo como un comando militar, ¿sí? Ya no es como el mismo rango que tenía en ese entonces, de cuando era la guerra, como en la parte más difícil, ¿cierto? Digamos que ahora es como un centro pedagógico de entrenamiento, pero hagamos de cuenta que es como unas 5 cuadras encerradas alrededor para hacer cantidad de prácticas pues, que tienen que ver con el ejército, ¿no? Entonces las familias entendieron que con los informes había la sospecha de que muchos de sus familiares podían estar enterrados dentro de esa guarnición militar. Entonces lo que ustedes miran en la imagen, ¿cierto? Es la oración que está haciendo una abuelita, ¿cierto? Detrás del alambrado. El alambrado es lo que separa la guarnición militar, que es el espacio permitido para que ellas puedan llegar, ¿cierto? Para que ellas puedan llegar y entender un poco como que para esta asociación es importante ir a visitar ese lugar y hacer todos sus procesos de oración, para hacer todos sus procesos de sanación de ese espacio, como un poco por la memoria de sus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente allá? Alrededor de la guarnición militar, las familias ponen velitas, llevan flores, hacen homenajes, ponen música, y eso es una peregrinación constante que lleva más de 15 años. Imagínense la deuda simbólica y el impacto psicológico, psicosocial y psíquico pues de esa verdad que está ahí en entredicho, ¿cierto? Es decir, familias que peregrinan a una guarnición militar, ¿cierto? Para hacerle homenaje a sus hijos porque sospechan que sus hijos están enterrados ahí y que todavía no han podido encontrar verdad al respecto, ¿sí? Y no hay poder humano, no hay poder humano que les pueda decir a las familias que ya no vayan más, ¿sí? Es un poco casi rayarse porque ya es un poco después de tantos años, es algo como que la gente dijera que es algo que tiene que ver un poco ya con la locura, ¿sí? Y es bien curioso con este tema de los desaparecidos, porque justamente lo que hace vinculación simbólica de la cultura es lo que hablamos hasta hace un momento, es como las comunidades y las familias peregrinan por buscar alguna huella de los desaparecidos, peregrinan por buscar alguna verdad de por qué mataron a sus hijos, peregrinan por encontrar la dignificación del nombre de quienes eran, peregrinan porque les digan la verdad de lo que hubo detrás de los hechos, ¿sí? Entonces no solamente es una cosa circunstancial, sino que son madres que pelean tanto como por volver a limpiar la dignidad de sus hijos a través de esos nombres, ¿no? Y pues imagínense, en el caso de Guatemala, que ellos firmaron un acuerdo de paz hace más de 25 años, ¿cierto? En los años 90, y llevan 20 años y todavía encontramos en el paisaje de Centroamérica situaciones como estas, ¿no? Entonces miren de lo importante que es este tema de trabajo con la verdad, ¿cierto? Con la verdad obviamente histórica también de un país, pero también con la verdad vincular, con la verdad del acompañamiento a todas estas comunidades para que de alguna manera ese oxígeno simbólico que necesitan las comunidades afectadas puedan encontrarlo realmente como en instituciones responsables, en instituciones éticas que puedan dar y comprometerse con esa realidad. Cuando fue la dictadura en Argentina, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, toda la historia que tenía que ver con las madres Plaza de Mayo, ¿cierto? Las mujeres Plaza de Mayo, las madres Plaza de Mayo,
eran madres que se resistían a abandonar la Plaza de Mayo, ¿cierto? Porque era un acto simbólico que para ellos reclamaba el lugar de sus hijos, ¿sí? Y por muchas generaciones y por muchas décadas, a ellas les dijeron las madres locas, ¿sí? Y claro, esta peregrinación de peregrinar por un hueso, peregrinar por alguna señal, claro, realmente que es algo que ya va más allá del orden del bienestar psicológico, está más allá un poco casi rayando con unos niveles del orden de lo simbólico, ¿cierto? Y que si uno lo mira desde afuera, desde una lejanía un poco como más indolente, pues claro, uno sentiría que ahí hay una situación de locura, ¿no? Y lo que nos decía Eduardo Galeano cuando hablaba un poco sobre las mujeres Plaza de Mayo es que quizás las mujeres Plaza de Mayo nos van a recordar un poco el tema de que ellas fueron ejemplo en un momento difícil de su país, justamente de la salud mental, de una memoria que ellos se negaron a enterrar, ¿no? Entonces, todas estas mamitas que peregrinan, todas estas mamitas que están buscando a sus seres queridos, todas estas familias que están pidiendo por una verdad que no caigan con la impunidad, realmente son familias que son muy valientes en el sentido de enseñarnos por qué eso es tan importante en el orden de lo vincular, en el orden de la salud mental de un país. Entonces, cuando una mamita peregrina, no solamente es en relación a su contexto familiar, ¿cierto? Sino que es como el emblema de todas las madres que caminan en nosotros mismos para darnos sentido de por qué hicimos tanta tolerancia frente a una violencia que no debió ocurrir, ¿no? Entonces, por eso es la solidaridad también con ellas, por eso es la solidaridad también con los desaparecidos, con los secuestrados, con los que vivieron cantidad de hechos difíciles de violencia, ¿cierto? Entender entonces que este ordenamiento de lo psicosocial, entendiéndolo un poco desde esa dimensión de la epistemología de ese dolor vincular, nos da otros escenarios y otras experiencias muy bonitas para reconocer. Avanzamos. Perfecto. Bueno, entonces, en conclusión, es que desde esas experiencias de afrontamiento colectivo y comunitario, pues es importante entender que también hay una terapéutica comunitaria, ¿no? Y esa terapéutica comunitaria consiste en cómo cuidar ese dolor para hacerlo fuente de sabiduría personal y colectiva, ¿no? Entonces, esto nos da una perspectiva como muy de apertura, como muy especial para nosotros que trabajamos en el orden de lo psicosocial y más desde un poco como desde esa motivación relacional. Y es entender a través de cuáles son esos recursos familiares, comunitarios, personales, desde donde los contextos empiezan a sobrevivir a esos momentos difíciles. Y obviamente esto tiene que ver con una pregunta muy fuerte, porque para toda la violencia que hemos vivido, por todos los niveles como de horror que han tenido que darse como en las poblaciones, en los contextos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos ha permitido sobrevivir a eso, tanto dolor, ¿no? Y pues quizás hay detrás de eso toda una terapéutica que nos ha permitido irnos recomponiendo en medio de lo difícil, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice comunitariamente nos movilizamos a tramitar eso incomprensible de la violencia, eso que no debió suceder, buscando ese margen de justicia que trasciende la expectativa jurídica. Entonces, cuando las comunidades se movilizan buscando justicia, cuando hacemos lectura de esa justicia a nivel psicosocial, para nosotros es bien importante entender que no es el término de justicia en términos de un ajuste de cuentas a nivel jurídico, ¿sí? Sino que es una justicia más humana, es una justicia en el orden del equilibrio de cargas simbólicas que están en la cultura. Y que las comunidades, los territorios, las familias tienen su propia lectura sobre qué es la justicia para ese contexto y la situación en la que están viviendo. Entonces, toda la experiencia de reparación, toda la política pública de atención a las víctimas, a veces tiene el riesgo de perder este horizonte, ¿sí? Tiene el riesgo de olvidarse un poco de en dónde están entramados como esas afectaciones psicosociales. Y para eso es importante comprender entre nosotros mismos que estamos formándonos para ello, pues que no debemos caer en esa instrumentalización tan excesiva de la tragedia del otro, ¿no? Que necesitamos tener un nivel de compromiso más distensionado, un nivel de compromiso más comunitario,
un nivel de compromiso que esté más abrazando un poco como esa posibilidad de acompañar toda esa serie de dolores que están en un determinado contexto. Seguimos en la siguiente. Ajá, entonces Michelle, de acuerdo. Entonces se trata es que vamos aprendiendo que ese acompañamiento psicosocial es, es cierto, es un acompañamiento mucho más profundo, ¿sí? Entonces no es un acompañamiento protocolario, no es un acompañamiento de cumplir ciertos registros que nos da el Ministerio de Protección Social o el Ministerio de la Salud, ¿cierto? Ni las instituciones, sino que tiene que ver con unos niveles de compromiso desde lo que realmente nosotros estudiamos, que es esta capacidad de poder estar acompañando a comunidades y a territorios y a familias y a personas en momentos de transición difícil, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos da el sentido a nosotros, de cómo poder estar ahí. Pero obviamente uno entra en un conflicto ético cuando resulta que uno empieza a estar vinculado como a unas prácticas institucionales como las que miramos, por ejemplo, en la lectura de Angélica Franco, ¿sí? Las de fronteras simbólicas entre las víctimas y los expertos, ¿sí? Entonces ahí necesitamos como construir esos elementos críticos para que nosotros mismos que vamos a estar trabajando en estos escenarios, pues podamos motivar desde los lugares que nos toca por un poco como ese compromiso distinto para estar con estas experiencias, ¿no? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Pues ya lo miramos anteriormente, pues si no lo hacemos, pues no va a pasar nada de aquí al año que voy a terminar un poco mi vinculación con esa institución, ¿sí? Pero a nivel de trabajo psicosocial, pues vamos a perder la oportunidad importante de ayudarle un poco a una comunidad a hacer una transición empática, una transición bonita con su propia historia, ¿no? Y, y las comunidades, como también tienen historias, toda esa transición tiene que involucrar esas historias que necesitan también construir un poco sus nuevos relatos, ¿no? Entonces, la pervivencia no solamente tiene que ver con pervivir y vivir a costa de lo que sea, sino que la pervivencia va a tener que ver un poco de cómo la comunidad se inventa nuevamente a través de una experiencia difícil y de una historia nuevamente relatada. Avanzamos en la siguiente. Ok. Vale, entonces, un poco haciendo énfasis en lo que hemos hablado, ya vamos entendiendo entonces que la dignidad de las víctimas va a pasar un poco con esa peregrinación deseante, es decir, que la dignidad de las víctimas va a estar asociada eh, con vincular la dignidad de los muertos, ¿sí? Entonces, para toda sociedad, para toda cultura, es muy importante la manera como nosotros nos relacionamos con los muertos, ¿sí? Digamos que esa es una gran pregunta en todo contexto vincular, ¿sí? En todo contexto cultural hay una relación muy importante de cómo las culturas se relacionan con los muertos, ¿sí? No sé si ustedes se recuerdan la película Coco, que fue como muy especial cuando se presentó en el Día de los Muertos, que era un poco como toda la tradición mexicana del Día de los Muertos. Y la película de alguna manera nos conectaba un poco de cómo es esa conexión tan importante que tiene el mundo de los vivos y el mundo de los muertos en el orden de lo simbólico. Entonces, de hecho, los antropólogos nos dicen que las comunidades más sanas, ¿cierto? A nivel de convivencia, son las que más comunicación tienen con el mundo de los muertos, ¿sí? Entonces, son sociedades más pacíficas, que se pueden reconciliar más fácilmente, son sociedades que tienen más proyección hacia construir proyectos colectivos, ¿cierto? Entonces, cuando no hay esos rituales de comprensión colectiva de la muerte, cuando no hay esos rituales de comprensión un poco más arrojados, un poco a una individualidad extrema, ¿cierto? Pues las sociedades tienden a ser más desafiantes, más agresivas, como mucho más complejas, un poco por la soledad que implica el orden de la muerte, ¿no? Y como ustedes pudieron darse cuenta, por ejemplo, en la película Coco, la muerte es un proceso de transición, pero también es un proceso bonito, es decir, es un proceso de un umbral como que puede dar también mucha alegría en el sentido de todo el conocimiento que puede estar detrás de esa comunicación, ¿no? Y yo les decía que eso pues opera en muchas culturas, si ustedes estudian las diferentes religiones, las diferentes culturas africanas, también van a encontrar que son culturas que tienen una intimidad muy fuerte con el mundo de los muertos, ¿no?
Y en Colombia, pues ustedes entenderán en el mismo sentido de por qué esa dignidad entonces de las víctimas va a tener que ver mucho con la dignidad de saber qué pasó con sus muertos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque para las mamás, para las familias, em, es importante devolverles un nombre digno a las personas que fallecieron en un hecho de injusticia o de un trauma por conflicto armado, ¿no? También es importante entonces entender que los programas de indemnización a víctimas, cuando se hace de manera contextualizada, puede ser muy desatinado, es decir, puede generar como más acción con daño, ¿no? ¿Y por qué generan acción con daño? Porque es muy importante primero que haya una recuperación psicosocial, ¿cierto? Y esa recuperación psicosocial es la que le va a dar sentido a los otros órdenes de la reparación, ¿sí? Si uno lleva un poco la línea de esa reflexión, uno entendería de que la indemnización económica, que obviamente se la merecen las víctimas, ¿cierto? Esa se debe dar, pero cuando las víctimas ya han hecho todo un proceso de recomposición de sus memorias, ¿cierto? Pero en muchos casos, a veces lo primero que reciben las familias, antes que una dignidad de sus lugares simbólicos, la dignidad de sus seres queridos, reciben es una indemnización fría. Y esa indemnización fría, pues en vez de componer a las familias, lo que hace es volverlas en un duelo tan profundo y tan afectado como que no le genera como un proceso como bonito, ¿no? Entonces, la dignidad de los muertos es para nosotros a nivel psicosocial es bien simbólico, ¿no? Les voy a contar como una reflexión cortica de lo que me decía una abuelita tradicional de la cultura Kamsá. A ella fue víctima de violencia porque eh, ella tuvo que recoger a su mamá, a su mamá en un enfrentamiento que hubo en el Parque del Pueblo. Dentro del hecho de violencia, de lo que ocurrió, ¿cierto? Eh, la abuelita, cuando era niña, tiene el impacto de haber visto a su mamá fallecida en el parque y pues ella hacer todo ese proceso de recogimiento, ¿no? Entonces, eso que es una historia a veces muy cotidiana en muchos rincones del país, pues le pasó a esta abuelita. Y ella es una abuelita Kamsá que ahora es médica tradicional, que tiene una sabiduría muy importante y que pues de hecho participa en muchos procesos de sanación de la cultura, en muchos procesos de vinculación, ¿no? Entonces, yo a ella, pues tuve la posibilidad de conocerla, de conocer un poco como su historia también y de ir caminando como iba haciendo como el proceso también de empoderamiento de sus tradiciones. Y ella me comentaba lo siguiente, ella me decía, cuando pasó lo de mi mamá, después de 15 años me decían que porque yo no iba a poner conocimiento porque así me podían dar una indemnización, ¿cierto? Entonces, la abuelita sabía que detrás de la experiencia dolorosa que tuvo, si ella se acercaba a las instancias judiciales, podía recibir como algún beneficio económico, ¿cierto? Y lo que me dijo la abuelita, a mí me dejó como un poco impactado y frío, ¿cierto? Porque lo que ella me dijo es que ella decidió no ir porque ella lo que sentía en su corazón es que si a ella le daban una plata por su mamá, cuando ella se gastara la plata era como si se estuviera comiendo a la mamá, ¿cierto? Entonces miren de impactante como en el orden del proceso interno de ella, de cómo ella razonaba como esa experiencia en ese ejercicio, ¿sí? Es que cuando a mí me dan la indemnización y yo la utilizo esa plata, yo me voy a sentir es que estoy comiéndome a mi mamá. Y obviamente para eso era ella como una transgresión de la cultura, ¿no? Entonces, miren de ese ejercicio que es tan íntimo, de ese dolor subjetivo. Pero ¿qué pasa si yo no le entiendo a la abuelita eso y lo que hago es presionarla para que haga la denuncia o presionarla para que haga como el acercamiento a las instancias judiciales? Pues que si no entiendo eso, no voy a entender tampoco su dolor, no voy a entender como su experiencia y su demanda, ¿sí? Entonces, normalmente en los procesos de atención a las víctimas, tenemos que bregar un poco para que generemos esos espacios realmente de conectar con ese universo simbólico y ese universo subjetivo de las personas
para que nos den las claves de cómo se puede hacer ese proceso de reparación. Las únicas que tienen las claves para generar esos procesos de reconciliación en el país, en este momento, son todos los 8 millones de víctimas que hemos tenido en nuestro contexto. Y son ellas las que nos van aportando las claves si nosotros tenemos los oídos solidarios, los oídos éticos, los oídos profesionales también, para empezar a escuchar, ¿sí? En los estrados judiciales se va a escuchar la verdad de los hechos, ¿cierto? Pero sin embargo, ya en el trabajo nuestro de lo psicosocial, lo que se va a escuchar es la verdad del alma de las personas y las comunidades, que es una verdad distinta. Entonces nos tenemos que preparar un poco para eso, ¿sí? No para presionarlas a una verdad del testimonio como de manera tan instrumental, ¿cierto? Sino darnos el espacio y el tiempo para que las personas puedan contactar otro ejercicio como sensible. Jorge, ¿me confirmas si todavía se está escuchando? Miro que ya no está la presentación. Perfecto, Qué pena, se me fue la conexión por un momento. sí, pero se escucha súper. ¿En serio se escucha bien? Yo estoy Sí, muy sí, sí. preocupado. Estoy súper preocupado porque No, no, hasta es la salió primera vez que muy bien la presentación. Ok. Se escucha bien y se ven las imágenes bien. Están pidiendo Perfecto. es que les enviemos la grabación, claro, se les va a enviar a todos como siempre. Sí, entonces vamos a finalizar un poco ya con el cierre para mirar si podemos tener así Vale, alguna inquietud también que deseen expresar y ya para poder cerrar. ¿Listo? Em, avanzamos. Jessica, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Bueno, entonces estas serían como las últimas reflexiones, es entender que subjetivamente debemos comprender que hay dolores incurables, ¿no? Sobre todo los que vienen de impactos difíciles, que posiblemente van a ser una herida abierta en nosotros, pero que ese dolor puede de alguna manera definir quiénes somos. Y eso nos puede generar un texto y una postura ética muy especial para cómo vamos a afrontar el porvenir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa última reflexión pues nos va a ayudar un poco como a posicionarnos como con ese reto que nos ponía el padre Javier Giraldo, ¿no? Avanzamos en la siguiente. Listo, entonces nos dice como principio ético, estamos formándonos para poder cuidar, poder acompañar el dolor, poder realizar tejido vital a partir de esa experiencia, que estamos capacitándonos para no suprimir el dolor, ni cancelarlo, ni minimizarlo en el discurso social, pero tampoco amplificarlo de manera innecesaria. Entonces, miren importante lo que nos dice ahí. Entonces, necesitamos aprender a estar a la altura del dolor del otro, ¿cierto? Ni minimizarlo en el discurso social, ni amplificarlo de manera innecesaria. ¿Quiénes son los que nos dan claves para cómo caminar con esa experiencia del dolor? Justamente los relatos y los testimonios de las víctimas. Por eso se dice que un buen terapeuta a veces suele ser otro sobreviviente, ¿no? Y bueno, ahí encontramos un poco también que en la cultura hay algunos secretos que nos ayudan un poco a sobrevivir un poco a esas experiencias de crueldad y horror que ha habido en los territorios. Sí, avanzamos en la siguiente. Bueno, siguiente, por favor. En la siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Ajá. Bueno, y entonces, bueno, estamos aprendiendo un poco cómo ayudarnos a salir como sociedad civil, como sociedad humana también, un poco cómo salir de esas experiencias para que no se enraícen en duelos patológicos, ¿no? Y pues que necesitamos poner diferentes esfuerzos, intenciones y motivaciones para que ese ejercicio de motivación, cuando ustedes empezaron a estudiar el diplomado, acompañamiento psicosocial en escenarios de violencia, les done un poco a nivel profesional como un poco como esa inspiración
de que realmente hay una labor importante que hacer en este contexto de país en el que nos encontramos, ¿no? Que hay una responsabilidad grande, que quizás si no lo hacemos no se va a notar, ¿cierto? Pero que si lo empezamos a hacer con cariño, con profundo conocimiento, con un saber especial y bonito, pues eso va a ser muy significativo y va a ser quizás la diferencia a muchas generaciones, ¿no? Y bueno, ahí tenemos una frase de cierre al final que dice que cuando nosotros sentimos dolor, quizás es la prueba de que en la morada de nuestro cuerpo hay rastros de amor. Y por eso es importante dignificar ese dolor, porque cuando nos duele algo, es que estamos de alguna manera también dignificando esos rastros de amor que están en nosotros, ¿no? Entonces, por eso es legítimo sentir ese dolor y esa afectación. Si nos duele algo es porque somos sensibles y estamos atravesados por la experiencia de otro que nos quiso. Y eso es importante. Entonces, yo creo que con eso por ahora terminaríamos. Entonces, no sé si de pronto hay algún comentario, alguna inquietud que tengan los chicos, nuestros estudiantes, ¿cierto? La grabación de la teleconferencia, posiblemente el día de mañana ya la van a tener cargada para que ustedes también ya la puedan consultar. Vale. Bueno, yo creo que ya estamos sobre la hora, ¿cierto? Sí, y yo tengo reunión con mis estudiantes a las 8:20, tengo el primer Me estaba grupo. acordando. Sí, El grupo el 76, de primer paso proyecto. le hago la publicidad al grupo 76, a las 8:20 tenemos nuestro encuentro por Skype del paso 2. Ok, Bueno, bueno. yo creo que vamos cerrando. Agradecerle a los estudiantes su presencia y compromiso con la web conference de hoy, la segunda del diplomado. A todos los estudiantes y muchísimas gracias y pues nuevamente mil disculpas por los problemas así como que se nos presentaron, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. Gracias a todos, que tengan una muy feliz noche. Gracias, lo mismo. Felicidades. Buenas noches. Felicidades a Gracias, todos. Boris. Los que Gracias, tengan de pronto Jessica. inquietudes, no se preocupen, ustedes tienen ya su comunicación directa con sus profesores, ellos ya les van a seguir orientando sobre las actividades en concreto, si de pronto tienen alguna inquietud sobre eso. No se preocupen que con los tutores ya tienen el vínculo como más directo para resolver esas inquietudes, ¿no? No, sea la dorada. Guada recoge la dorada. O diseñaron para el paso 2, 2 preguntas abiertas y al mismo tiempo reflexiones.
Pero porque... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, tutor. ¿Cómo les ha ido? Bien. Muy bien, profe. Ah, bueno, me alegra. ¿Sí estaban en la web conference? No. ¿Y No. eso? ¿Por qué no? Yo estoy trabajando. Estuvo Yo buenísima. apenas llegué del trabajo. Estuvo Yo buenísima. también apenas llegué al trabajo. Ay, Ya la van a enviar por el correo interno, entonces escúchenla, muy buena, para que se fortalezcan como psicólogos. listo, profe. Gracias. Bueno, a Muchas ver, gracias. entonces aquí tenemos Lucia, Viviana, tenemos Marisela. Ah, pertenecen a que ustedes hicieron o diseñaron para el paso 2 preguntas abiertas y al mismo tiempo reflexivas. Por favor, si pueden prender, los que puedan prender la cámara, les recomiendo para que nos veamos. A mí me gusta como interactuar con las cámaras viéndonos. Listo, Y profe. A vamos mí me trabajando mira, a Lucía. luego de diseñarlas. Pues nos habíamos como repartido en los dos escenarios de, Sí, digamos, de la persona cuando es víctima pues, del tipo de violencia que sea, pues violencia como tal, la forma de reintegrarlo como persona y superar el trauma vivido. Y la otra pregunta, la reintegración de esa persona a la vida social, a la vida laboral, a la sociedad, a la comunidad. estaban pensando apenas, porque todavía no están en pregunta, están en afirmación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?